La botánica es un tema de vital importancia. El aprender sobre las plantas de la región nos ayuda a comprender más aspectos de nuestro medio ambiente. Revista Ciencia UANL presenta. ¿Qué tal amigos? Yo soy Daniel Soto y les doy la bienvenida a la sección de entrevistas de la revista Ciencia UANL. En esta sección tendremos la oportunidad de platicar con diferentes personalidades del quehacer científico de la universidad. En esta ocasión nos acompaña el Dr. Glafiro Alanís Flores, quien es biólogo egresado de la UANL, maestro en ciencias con especialidad en botánica por el Colegio de Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. También es doctor en ciencias con especialidad en botánica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue reconocido como profesor emérito por la UANL en 2003 y en el mismo año la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas le otorgó el Premio Estatal de Ecología. Además, el Consejo Estatal de Flora y Fauna de Nuevo León le dio la presea al mérito Pro Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León. Todo esto, entre otros reconocimientos, por su labor de investigación, docencia y divulgación. Actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad. Bienvenido, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy amable, muchas gracias por la invitación y adelante. Usted es originario del municipio de Allende, un municipio que se caracteriza por producir piloncillo, por dedicarse a la agricultura. ¿Cómo fue ahí entonces que un joven se interesaría por estudiar biología? Yo realmente, desde que estaba en mi pueblo originario, Allende, Nuevo León, pues siempre me preocupé por conocer un poco la naturaleza. Y tengo que agradecer a mi padre, al señor José Alanís Marroquín, que él me ayudó mucho en el aspecto de orientarme hacia lo que son los recursos naturales. Lógicamente él me enseñó mucho de cómo la gente de campo aprovechaba las plantas en particular, y eso me dio a mí un esquema de orientación para dedicarme a una carrera que es de las ciencias naturales, que era la biología, en la Universidad de Nuevo León, que en aquella época era universidad, no era autónoma. Usted entró a la Escuela de Ciencias Biológicas en ese entonces, hoy es la Facultad de Ciencias Biológicas. Durante su formación, ¿qué maestros o qué experiencias considera usted que le dejaron más marca o más experiencia? Lógicamente, cuando entra uno a una facultad, en aquella época que ingresamos, una facultad pequeña, con limitantes de presupuesto como todas las facultades que inician, lógicamente, y eso me marcó mucho. El doctor Eduardo Aguirre Pequeño, que es el maestro fundador de nuestra facultad, que tuve la suerte que fue mi maestro, lógicamente, y además me orientó mucho lo que son los recursos naturales, el manejo y administración de los recursos naturales. Además, me marcó mucho y me orientó mucho fue el doctor Jorge S. Marroquín de la Fuente, que fue mi asesor en temas de botánica, porque yo hice un trabajo de tesis de malezas en la zona citrícola, en mi lugar de origen, y eso fueron los maestros que me marcaron mucho en el aspecto de académico y de investigación dentro de la Facultad de Biología en aquella época. A usted cuando terminó sus estudios de licenciatura, decidió irse a estudiar al Estado de México, al Colegio de Postgraduados, a estudiar una maestría en botánica. ¿Por qué tomó esa decisión y por qué la botánica en especial? En particular, cuando estuvimos como estudiantes en la Facultad de Biología, tuve mucha suerte con el doctor Marroquín de asistir a eventos nacionales e internacionales sobre recursos vegetales, sobre plantas. Tuve la suerte de un día ir a una reunión a Saltillo, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde tuve la posibilidad de conocer al maestro Efraín Hernández Cholocotzi, que era el maestro Cholo, que le llamábamos nosotros, que estaba en el colegio postgraduados en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Y lógicamente hice contacto con él, me motivó su forma de cómo era él como investigador académico, y yo pasó ese evento que fue en febrero de 1964, 65 más o menos, y después yo le escribí a él, a Chapingo, donde yo le decía que yo quería ingresar a la escuela de posgrado de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Ya en 1967 él me contestó y me dijo, ¿tiene usted una beca para ser estudiante de posgrado en la rama de botánica? Y bienvenido. Y lógicamente yo ya había terminado mis estudios en la Facultad de Biología, había sido ya nombrado maestro de la Facultad de Biología en aquella época, y yo tenía una disyuntiva, o quedarme en la Facultad de Biología como maestro o irme a Chapingo. Y tomé la opción
Muy bien, maestro. Durante sus estudios de maestría sabemos que fue enviado a hacer una investigación en la selva lacandona de Chiapas. ¿Qué experiencias le deja trabajar con las comunidades indígenas? Pues, realmente cuando llegué a Chapingo, llega uno a una universidad de mucho prestigio, era una escuela nacional de agricultura. Entonces yo llego, me inscribo en el posgrado, voy con mi asesor principal, que era el maestro Efraín Hernández Cholocosi, Cholo, y me dijo con sus palabras: Glafiro, qué bueno que has llegado a la universidad, a la escuela, bienvenido al departamento de botánica, vas a tomar estas materias que te voy a asignar, pero tú estás muy joven, no tienes experiencia, y para que agarres experiencia tomarás cursos el primer semestre, y después te voy a mandar a trabajar a la Comisión Nacional de Escorias, que se llamaba, del Instituto Nacional de Forestal, y vas a trabajar en la selva lacandona. Entonces me tuve la suerte de estar allá 8 meses trabajando en la lacandona, en varios aserraderos, haciendo estudios de la ecología de las plantas del trópico. Tiene una interrelación con los grupos étnicos de aquella época, que eran, en la época que estuve en la lacandona, pues era realmente la selva lacandona, un área muy virgen. Trabajamos con grupos tzetziles, tzetzales, y trabajamos con los lacandones, básicamente. La idea era valorar las plantas en aquella época, y aparte hacer un inventario es interesante esto, de renuevo, o sea, cómo la selva se regenera en su lugar de origen y qué nombres étnicos tenía cada planta que tenía un renuevo. Y eso me sirvió mucha experiencia, porque aprendí mucho en un ambiente ecológico tropical, diferente al ambiente árido semiárido que trabajamos en la zona nuestra. Por supuesto. Después de terminar sus estudios de maestría, usted decide regresar a la universidad. Ahora, desde entonces, es docente. ¿Por qué decidió dedicarse a la docencia y a la investigación también? Bueno, básicamente desde que mi filosofía ha sido de que lo que hagamos investigación, el acervo que tengamos, pues es importante de lo conocer. Y para mí fue una buena experiencia ser académico, y es todavía una experiencia interesante. Lógicamente nosotros como maestros como tal, no tenemos una formación tal cual, pero hemos aprendido y creo que la hemos hecho bien. Y me motivó mucho en el esquema de los conocimientos que yo tenía en la maestría, que eran bastante novedosos, comunicárselo a los biólogos de nuestras generaciones aquí en la Facultad de Biología. Y eso fue la motivación importante. Independientemente, sabemos bien que para nosotros los que hacemos academia, tenemos que hacer investigación también. Al hacer investigación, reforzamos la academia, que es un aspecto importante. La investigación va aparejada con la enseñanza. Y que aquel maestro que hace investigación y que no enseña, pues realmente no está cumpliendo esa dualidad básica de enseñanza e investigación que requiere nuestra universidad y nuestra facultad en particular. En 1981, el maestro fue transferido a Linares, a lo que se convertiría a la postre en la Facultad de Ciencias Forestales, donde fue director. Sí. ¿Qué experiencias le dejó trabajar en esta institución? Muy bien. Yo cuando estaba aquí en la Facultad de Biología, yo fundé un centro de investigaciones biológicas en biología. Y en aquella época que estaba el doctor Luis Todd de rector, buscamos recursos económicos para financiar la investigación en la Facultad de Biología. Y entonces ahí tuve la inquietud del aspecto motivar más hacia el esquema de investigación en la Facultad de Biología. Pero una vez invité al doctor Alfredo Piñeiro, que era el rector, a la facultad para que mostrarle los proyectos de investigación que teníamos en la facultad. Y después, desde noviembre del 80 más o menos, el doctor Piñeiro tenía la perspectiva de centralizar la universidad. Y en aquella época se pensaba que Linares era un lugar adecuado para que la Universidad de Nuevo León saliera del Monterrey como tal hacia otras áreas otros municipios del estado. Y entonces el doctor Piñeiro, desde fines de 1980, me estuvo mandando a algunos expertos para ver la perspectiva de crear un instituto de silvicultura y manejo de recursos naturales renovables en Linares. Y entonces yo estuve haciendo unos viajes para ver el doctor Piñeiro quería que hubiera convenios de la Universidad de Nuevo León con otras universidades.
Yo viajé al sur de Estados Unidos a ver la posibilidad de hacer convenios con universidades de Texas, Nuevo México, Arizona y California, pero después el doctor Piñeiro también había hecho convenios con los grupos alemanes, primeramente con los finlandeses, que no funcionó, se hizo intento con los israelitas y tampoco funcionó, pero después ya con los grupos alemanes, con la empresa alemana, con la Universidad de Göttingen se hizo un convenio para trabajar y tratar de establecer en Linares una unidad orientada a la investigación y a la enseñanza. Y de esa manera yo en el 81 fui transferido de la Facultad de Biología a Linares para coordinar el Instituto de Recursos Naturales Renovables, que la idea era fundamentar ese instituto, que fue la base para fundamentar una facultad de silvicultura en aquella época. Ese fue el principio fundamental de esto. ¿De la facultad? De la facultad. Ya la Facultad de Silvicultura, es interesante plantear este esquema. El doctor Piñeiro planteaba que las facultades allá en Linares eran dos perspectivas, dos facultades, silvicultura y ciencias de la tierra. Y lógicamente la idea era que tuviéramos profesionales que se formaran en 12 semestres, de tal manera que salían ya con maestría, era la idea. Pero después ya se ajustó la carrera de silvicultor a una carrera normal de la Universidad de Nuevo León, es lo que se buscaba. Y yo estuve de coordinador del Instituto de Silvicultura, después el Instituto de Silvicultura se transformó en Facultad de Silvicultura, y yo entonces no fui director, fui secretario académico de la Facultad de Silvicultura, y ya después fui director de la Facultad de Silvicultura. Y en la época que yo estuve director, nos cambiamos, estábamos trabajando en la Hacienda Guadalupe, pegado a la empresa Cerro Prieto, y nos cambiamos al campus ahorita que está en la carretera Cabo Victoria, un campus donde está la Facultad de Ciencias Forestales, un campus bastante desarrollado y muy bonito en edificaciones y un ambiente ecológico muy interesante, muy padre realmente. Ya cuando estuve yo de director, cambiamos, porque al principio formábamos silvicultores, y entonces cambiamos el esquema de ser silvicultores a ser ingenieros forestales, porque hicimos un estudio de mercado en México, y comenzar como silvicultor era un concepto no muy bien conocido como profesión. Y se pensó después, ya hicimos los ajustes, hicimos el acuerdo de la Junta Directiva en la Facultad de Linares, hicimos el acuerdo, se vino al Consejo Universitario y se cambió el grado de que íbamos a ofrecer el título de ser un silvicultor a un ingeniero forestal. Que eso fue lo importante, y lógicamente la Facultad Forestal acaba de cumplir ya 30 años de que se fundó. Yo tuve el orgullo de ser maestro fundador de esa institución y aparte de ser director en 2 periodos. Y además quiero reconocer que la Facultad Forestal me hizo la propuesta para ser yo maestro emérito de la Universidad de Nuevo León. Pero mi estancia en Linares como director y participar en una formación de una institución, probablemente me dio mucho orgullo como universitario. Después de estar en biología, voy a Linares, y en Linares pues hice mi papel porque era lo que me correspondía, estructurar una facultad, hacerla de prestigio, formar un posgrado. Y ahorita la Facultad Forestal, sabemos bien que es una facultad ya establecida, de prestigio, tiene reconocimiento internacional. A final de cuentas es trabajo para la universidad. Es trabajo para la universidad, lógicamente. Así es, independientemente de si es la Facultad de Ciencias Biológicas o la A Facultad veces de Forestales. Me preguntan a mí qué chaqueta traigo puesta. Entonces digo, bueno, pues yo tengo de formación biólogo, tuve la suerte de formar una Facultad de Ciencias Forestales, y lógicamente pues son para mí, las 2 instituciones, mi labor era hacer eso, formarlo, participar, y ya se quedó esa institución allá. Ahora estoy en biología de nuevo, regresé en 94, y pues regreso a mi alma original, lógicamente, y todavía estoy ahí como académico, y siempre me gusta dar clases, ¿sabes bien? Sí, claro. El doctor también es investigador y se ha dedicado al estudio de las plantas, como ya lo mencionamos, especialmente en la etnobotánica. ¿Nos puede describir un poco el concepto de etnobotánica y por qué se decidió a estudiar esta rama? Bueno, el aspecto biológico es un aspecto muy amplio. Y yo, como biólogo, como trabajar en plantas y ecología de las mismas y la relación hombre-planta que le llamamos, lógicamente. Entonces la idea era, cuando estuve yo en Chapingo con el maestro Cholo, y mi trabajo de tesis pues fue un estudio tipo etnobotánico de maíz, por ejemplo.
Entonces yo realmente me interesé mucho por la relación, cómo la gente de campo utiliza el recurso planta. O sea, nosotros los académicos, los investigadores, tenemos hoy, en este momento muchas herramientas nuevas, ¿verdad? Tenemos internet, tenemos una serie de cuestiones interesantes, pero la realidad es hay que ir al campo. O sea, el biólogo tiene que ser de campo, tiene que ir al lugar de donde están los recursos naturales, y en caso particular mío, yo he hecho trabajos y me he orientado mucho a ver cómo la gente de campo aprovecha las plantas, para qué se usan. Hablando de esto, ¿cómo cree usted o de qué manera piensa que las plantas han ayudado a formar, digamos, la cultura nuevo-leonesa? ¿Y cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo? Digo, la urbanización está avanzando. Claro, bueno, siguiendo con el tema botánico, he tenido la suerte de, por ejemplo, trabajar en Mina, en la parte del desierto. Mina es la apertura, la entrada, la puerta de Nuevo León a las ciudades jóvenes. Y en Mina hay estudios muy interesantes paleobotánicos, en Boca Potrerillos, en una reserva ahí arqueológica. Y lógicamente hemos estudiado, hay estudios muy completos de 10.000 años de antigüedad, 8.000 años de antigüedad, de cómo los grupos que vivían aquí usaban las plantas. Entonces yo me aboqué a estudiar en la actualidad esas plantas que están aquí, y que eran igual las que usaban hace 8.000 años, lógicamente, 9.000 años. O sea, lógicamente las plantas ahí están. Y lógicamente la planta del desierto, la gente, hay culturas del desierto. La gente nos dice que nuestra cultura es la cultura del mezquite, porque hemos estado muy ligados al mezquite como una planta del desierto. Que se consumía el mezquite. Se consume todavía el mezquite mucho. Y además hablamos de la cultura de las cactáceas, de los nopales, ¿verdad? Los grupos étnicos que habitaban aquí antes eran nómadas, se desplazaban y lógicamente pues estaban donde había alimentación. Y los nopales eran una parte importante de los alimentos, ¿verdad?, para ellos. Y eso, esa relación todavía existe. En la actualidad, el aspecto de desarrollo urbano y los aspectos metropolitanos de las ciudades de México, ¿verdad?, y del mundo, pues han absorbido mucha población y mucha gente ha dejado el campo. Pero todavía están ahí los recursos naturales, claro. Todavía tenemos mucha información que sacar todavía, que estudiar y que aprender de la gente de campo. Y lógicamente las ciudades desafortunadamente engloban a muchas áreas naturales, y lo vemos aquí en la parte metropolitana de Monterrey, donde pues ya estamos, si vemos los municipios, si vemos las áreas, lógicamente hemos ocupado áreas naturales a la montaña, al matorral submontano, al matorral del desierto, hemos invadido toda esa cuestión. Pero los recursos no están todavía, o sea, toda la gente que vive en los lugares rurales aprovecha la leña, siguen aprovechando la leña, consumen plantas, frutos del desierto, del matorral, ¿verdad? Usan plantas medicinales, ¿verdad? La gente sabe bien qué plantas son forrajeras, no son forrajeras. Sí. O sea, hay una serie de usos de las plantas que, aunque tengamos la parte urbana ahorita en la ciudad, en caso de Monterrey, mucha gente que viene del campo todavía sigue utilizando gran cantidad de plantas. Te invitamos a seguir en sintonía con nuestra próxima edición.